Estamos en el tema de ciclos. Si recuerdan, pues vimos que hay tres tipos de ciclos. ¿Por qué existen tres? Pues porque pueden resolver diferentes situaciones en donde se presenten ciclos. Lo más importante es identificar primero que ahí hay un ciclo, hay una repetición de acciones. Y luego, pues ya cuando la detectamos, vemos cuál de las tres nos conviene. Claro que ahorita, como apenas empezamos, vamos a hacer uno o dos ejercicios del ciclo en particular que estemos viendo en ese momento, y luego ya los revolvemos a ver qué es como realmente se utilizan, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora este ejercicio. ¿Okay? A ver, jóvenes. A ver, ¿cuáles son los datos de entrada y los datos de salida? ¿Cuántos? Entonces, pero a ver, bueno, vamos a definir primero la salida, ¿no? Que siempre es más fácil, la salida. ¿Qué es la salida? Nada más el promedio, suma y promedio. ¿Sí? Bueno, y luego, sí, son los números, pero ¿cuántos? A ver, si yo no lo quisiera hacer con ciclos porque no me gustan, me caen mal o porque no quiero usarlos, pues así como el que hicimos ayer, de 10 vueltas, pues sin ciclos, y lo copiamos y pegamos 10 veces, ¿va? ¿Por qué aquí no es posible hacer eso? Porque no sabemos cuántos números son. O sea, por ejemplo, si a mí me dijeran, son 10 números. Pues yo entonces declararía número 1, coma, número 2, coma, número 3, coma, no. Y luego los pedía y los sumaba sin usar ciclos. ¿Sí? Jóvenes, jóvenes, se oye mucha plática. Pero pues no sabemos cuántos números son, entonces no sabremos cuántas variables declarar. Bueno, entonces sí necesitamos, aparte de los números, ¿qué más necesitamos? ¿Qué dato, qué le voy a preguntar al usuario? ¿Cuántos números? Eso lo vamos a representar con la variable n. Y cada número, como no puedo declarar una variable por cada número que le voy a pedir al usuario, porque no sé cuántos, eso lo voy a saber en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a pedir el dato en una sola variable. Y ahí es donde está la repetición. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a repetir el ciclo que vamos a utilizar? ¿Sí? Instrucciones que se repiten. ¿Sí? Bueno, a ver si me dicen cuáles son. La primera. Ya me dijeron, ¿cuál fue? No, ¿cuántos? Nomás lo voy a pedir una vez. Pero, ¿qué es lo que voy a pedir una vez y otra vez y otra vez? Que pregunte cuál es el número. ¿Cuál es el número? Sí, entonces es pedir un número. Eso, fíjense, yo creo que es lo difícil de un ciclo, primero identificar que ahí hay una repetición. Entonces, por eso, lo que se va a repetir es pedir un número, ¿y qué otra acción se va a repetir? Sumarlo, ¿verdad? En nuestro caso, el número lo vamos a pedir con una variable que se va a llamar x. Bueno, entonces vamos a primero idear cómo trabajaría el algoritmo y luego ya lo implementamos. Entonces voy a poner aquí las variables, por ejemplo, la variable n y luego la variable x y la variable suma. Vamos a poner por aquí una rayita. Una raya, bueno, así. Yo creo que lo hago más para acá. Lo voy a hacer más para allá. Bueno, entonces,
la n no va a cambiar. Bueno, una vez que yo se la pida al usuario no va a cambiar. Voy a suponer que la n vale 5. Es un ejemplo, ¿eh? Eso es un dato de prueba, 5. Entonces, lo que se va a repetir es que nosotros vamos a pedir aquí el valor de x. Una vez, voy a poner un 8, vamos a suponer un 8. Esos son los números que ya voy a sumar y promediar, ¿sí? Y entonces la suma me va a ir acumulando el valor de la x, y ahí es donde está la otra operación, la otra instrucción. Pido un número y el usuario me da un 8. Y en lo que vamos a hacer es ese 8 irlo sumando, y el valor que me da el usuario lo voy sumando en la variable suma. Por eso la variable suma tiene que empezar con un 0. De inicio tiene que empezar con un 0. Y la suma, lo que vamos a hacer es tomar el valor anterior de la suma y agregarle, sumarle el número que me dio el usuario. ¿Cuánto me da esto? 8, ¿va? Entonces vamos a suponer que ahora el usuario me dio, no sé, un 4. Entonces, ¿cómo va a quedar esta suma? 8 más 4. ¿Sí se fijan que la variable va incrementando? ¿Va acumulando? Entonces vamos a suponer ahora que me dieron un 7. Entonces, ¿cómo va a quedar la suma? El 12 más el 7, y esto me va a dar ¿cuánto? 19. Suma, no se quedó estático. Ahora, cuando el usuario me dio el 4, se perdió el 8. Y cuando me dio el 7, se perdió el 4. El último valor que tiene la X es el único que prevalece. Pero no importa en nuestro caso, porque cuando me pidió el 8, antes de pedir el 4, yo sumé el 8. Entonces ya, aunque se haya perdido en la siguiente entrada, ya se sumó. Cuando me dieron el 4, sumamos el 4 y se perdió el 8. Cuando me dan el 7, se perdió el 4, pero ya lo habíamos sumado. Bueno, vamos a suponer que aquí ahora me da un 2, ¿sí? ¿Cómo va a quedar aquí? 19 más 2, y esto me da 21. Y vamos a suponer que ahora, pues me dan un 9, ¿sí? ¿Cuánto es 21 más 9? Aquí sería 21 más 9. Bueno, entonces esto sería 30, ¿sí? Ahora, esto es lo que se está repitiendo. Esas son las dos acciones: pedir el número y sumarlo. Pedir el número y sumarlo. ¿Cómo podríamos expresar esta suma de manera general? Aquí lo estamos haciendo con datos para entender cómo va funcionando. Pero de manera general, lo que nosotros estamos haciendo es, a la suma anterior, le estamos sumando, ¿qué? La X, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Estamos acumulando la X en una variable que se llama suma. Esta es la instrucción o la asignación que se va a repetir para sumar el número. Y luego, ahora, esto, ¿por qué lo vamos a poner en un ciclo? El que estamos viendo ahorita es el contado. Este ciclo lo vamos a utilizar cuando sepamos cuántas veces se va a repetir la acción. Aquí ustedes me pueden decir, pero es que no sabemos cuántas porque la n no sabemos cuánto vale. Eso lo vamos a saber cuando se ejecute. Sí, pero cuando se ejecute ya voy a tener en una variable cuántas veces se va a repetir. Entonces, si yo digo 10 veces, pues bueno, se va a repetir del 1 al 10. Pero si digo n veces, pues se va a repetir del 1 al n. Seguimos teniendo un valor inicial y un valor final. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a controlar? Pues con una variable de control, una variable del ciclo. ¿Qué valores va a tener esta variable? La n, la i. La n vale 5. Ya una vez que me dieron el 5, esa ya no la cambié. Pero ¿cómo voy a ir contando las veces que voy a pedir el dato y lo voy a sumar? Eso lo va a hacer dentro de un ciclo. Y ese ciclo va a estar controlado por una variable que me va a contar ese número de veces. Y esa variable, pues yo voy a utilizar la i por costumbre. El valor de i, pues va tomando estos así, ¿verdad? O sea, la i va a empezar de 1 y ¿dónde va a terminar? En la n. Si aquí me dicen 8, pues este va a terminar hasta el 8. Entonces, este es un ciclo que va de 1 a n, y en cada vuelta vamos a pedir un número y vamos a sumar ese número. Entonces, bueno, vamos a... pero me falta el promedio, ¿no? ¿Cómo se calcularía el promedio? Es la suma entre la n, ¿verdad? Ese sería el promedio. Y ya con datos, ¿cómo quedaría? Promedio, con mi ejemplo,
sería 30 entre 5, esto es igual a 6, así quedaría, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué operación estamos haciendo? Aunque en los algoritmos, como se configura, no nos damos cuenta, o bueno, no es que no nos demos cuenta, sino que no hay visible ninguna instrucción que diga que la variable se va incrementando de uno en uno. Solamente lo configuramos para que así sea, pero realmente sí se va incrementando la variable i. ¿De qué manera se va incrementando la variable i? Así. Y el nuevo valor de i es el anterior más 1. ¿Sí? Vean cómo la i tiene un comportamiento similar a suma. Nada más que en el caso de la i se está incrementando con una constante y en el caso de suma se está incrementando con una variable. Eso ahorita le vamos a poner un nombre específico. Bueno, entonces vamos a encerrar estas dos instrucciones. Vamos a cerrar esta y esta. ¿Sí? A este se le llama, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, a una variable como la i se le llama un contador. Y a una variable como suma se le llama un acumulador. ¿Sí? Bueno, entonces, un contador es una variable que se autoincrementa con una constante. Vamos a poner esto por aquí. ¿Sí? Y un acumulador es una variable que se autoincrementa con una variable. Vamos a poner por ahí una flechita. Este es un contador y este es un acumulador. ¿Sí? Bueno, en particular, en este caso, la variable i se está autoincrementando con la constante 1. Y aquí la variable suma se está autoincrementando con la variable x. Vean, o sea, la idea es la misma, que una variable se incrementa a sí misma, pero en este caso la i se incrementa con una constante. La constante puede ser 2, 3, pero es una constante, ese es un contador. Y un acumulador se incrementa a sí misma, pero con una variable. Tanto, aquí vamos a poner algo importante, tanto contador como acumulador deben inicializarse. ¿Sí dice inicializarse? Tanto un contador como un acumulador deben inicializarse. Eso lo vamos a usar mucho con los ciclos, ¿eh? Debe ser algo que nos debe quedar bien claro. Porque los ciclos precisamente se aprovechan muchas veces para ir acumulando resultados. Entonces, ¿cómo lo podemos reflejar nosotros aquí? Pues que la i va a empezar en 1 y se va a autoincrementar con 1, 2, 3, 4 y la suma va a empezar en 0, por eso puse este 0 acá. Bueno, vamos a implementar el algoritmo, ¿sí? Vamos a ponerlo por ahí. A ver, entonces vamos a hacerlo en Flowgorit. La idea es hacerlo en los tres.
Bueno, vamos a declarar las variables de qué tipo son. A ver, las enteras, ¿cuáles son? ¿Qué variables son de tipo entero? La n, ¿cuál otra? La x, pues ahí dice números, no dice números enteros, ¿verdad? O sea, sí nos pueden dar decimales. La y, ¿verdad? Son enteros. Y pues las otras son reales porque si la x es real, la suma y el promedio pueden ser reales. Pues vamos a declarar aquí, ahora las reales, que sería la x, suma y promedio. Me faltó una e, ¿verdad? Promedio, son de tipo real. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario cuántos números son. Eso lo vamos a hacer con una salida que diga, ¿cuántos números? ¿Cuántos números? Vamos a, una entrada es la n. La n, pues ya una vez que se la pedí al usuario, no va a cambiar, pero no sé cuánto vale, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a implementar el ciclo. Un ciclo para porque sabemos que se va a repetir n veces. Y bueno, aquí se configura el ciclo. La variable de control va a ser la i. Su valor inicial, ¿con qué valor va a empezar la i? Ahí está. Con 1. ¿Y en qué va a terminar? 5 siempre. Siempre va a terminar en n, ¿verdad? 5 es un ejemplo, nada más. Y se va a incrementar de 1 en 1. Lo estamos viendo aquí. Bueno, este autoincremento del que yo hablaba, ese que se ve aquí, este que se ve acá, es que no, se va muy rápido. ¿Hasta dónde se fue? Es que cambió el comportamiento y no le he encontrado cómo regresarlo a como estaba. Bueno, este autoincremento lo hace solito. O sea, aquí no hay ninguna instrucción que diga que hace esto, pero sí lo hace. En Java sí lo tenemos que hacer explícito. Bueno, ¿y cuáles son las operaciones que se repiten? Dijimos las instrucciones. Pedir el dato y sumarlo. Entonces vamos a pedir aquí, en esta parte va lo que se repite, sería una salida, sería valor, ¿sí? Y vamos a pedir la X. Luego, ¿qué vamos a hacer con la X? Ya pusimos lo primero, que es pedir el número. ¿Cuál es la siguiente instrucción que se repite? ¿Qué más vamos a hacer con ese? ¿Qué vamos a hacer con ese número? Hay que sumarlo. Y ahí es donde vamos a poner esta instrucción, esta que dice aquí, suma. Suma nueva es la suma anterior más la X. O sea, suma tiene un valor, le vamos a agregar lo que el usuario me dio en la X. Y ya cuando sale, cuando da las n vueltas, entonces ya podemos calcular el promedio. Aquí es la salida del ciclo. Vamos a calcular el promedio. El promedio es la suma entre el número de la n, ¿verdad? Suma entre n. Y después, pues ya podemos darle salida. Le diríamos suma, bueno, suma igual y le vamos a concatenar la variable suma. Y luego promedio igual. Bueno, voy a grabar este archivo, este algoritmo, como fd 24 04 16. Se va a llamar promedio n números. A ver, entonces lo que quiero aquí es ver el comportamiento de las variables. Voy a mantener esto por aquí. Uy.
Que no sé por qué hace eso. Bueno, ahí me voy a ir. Ahí está, sí, esas son. Y entonces voy a mostrar aquí las variables. Ahí están las variables. Y luego pues vamos a ejecutarlo. A ver. La idea es ver cómo va funcionando todo, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Dice, ¿cuántos números? Se está ejecutando el algoritmo, está aquí la entrada de n. ¿Cuántos números? Le digo, pues 5 números. Veamos las variables. Las variables, pues la n, ninguna está con valores porque no, apenas le vamos a dar el valor a la n. Le damos aquí enter y la n ya trae un 5 y la i vale 1. Ya, porque ya entró al ciclo. Ya va a dar, está dando la primera vuelta cuando la i vale 1. Aquí la i vale 1. Me está pidiendo el valor de x. La x todavía no tiene valor. Le voy a dar el 8. Entonces le doy el 8 aquí. ¿Y qué va a suceder? Que lo tiene que sumar, pero vamos a ver qué sucede, miren. ¿Por qué me marca error? Porque no puede hacer esa suma. A ver, aquí es donde se atoró, aquí. No puede hacer la suma porque esta variable no tiene un valor inicial. Hay que darle un valor. Por eso puse ahí en rojo. Los contadores y acumuladores se deben inicializar. ¿Con qué valor va a empezar suma? Con 0. Entonces vamos a poner aquí una asignación para que pueda hacer la primera suma. La primera vez. Suma es igual a 0. Entonces ya este vale 0, va a poder hacer la primera suma 0 más el 8 este. Vamos a otra vez a ejecutar. 5 valores. El primero es un 8. Y vean cómo la suma empezó con 0, pero ahora ya trae un 8 porque ya dio la primera vuelta. La primera vuelta fue pedir el 8 y sumarlo. Ya lo sumó. Ya la i vale 2, estamos en la segunda vuelta. Vamos a darle un 4. Este 4 se va a sumar al 8, ya suma ya no vale 8, vale 12. Y la i ya avanzó al 3. El valor de x pues es el último que capturamos. El 8 ya se perdió, pero ya se sumó. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Un 7. 7. La x vale 7, ya se sumó al 12, ahora la suma vale 19. El promedio todavía no lo calculamos. La x vale 7, se perdió el 4, ya se había perdido el 8. La n ya no cambió, vale 5, pero la i dio otra vuelta y ahora vale 4. Me está pidiendo el cuarto valor, le vamos a decir aquí un 2. Es un 2, ¿verdad? Ese 2 lo suma al 19, ahora la suma ya vale 21. Y la i avanzó al 5 y me está pidiendo el último valor que es un 9. Vamos a poner un 9. Y entonces cuando le di el 9, la suma quedó en 30, la i avanzó al 6, por eso se sale, porque ya agotó las vueltas del ciclo. Se sale y hace la instrucción que está abajo del ciclo. Hace esto, ¿verdad? Que es ya mostrar los resultados. Y ahí me está mostrando. Así es como trabaja el algoritmo. Vamos a implementarlo ahora en PCI. Para poder terminar, lo vamos a hacer en PCI y luego ahora, después en Java. Bueno, es importante inicializar el contador y el acumulador. La i, el contador i está inicializado aquí con un 1. Ese es su valor inicial. Bueno, vamos a desarrollar esto ahora en PCI. Estoy tomando como referencia a este algoritmo. Nada más lo vamos a traducir, ¿verdad? Se va a llamar promedio, oh, caray, promedio n números. Luego vamos a definir, me faltó una e, definir la n y la i como enteros, ¿verdad? Como entero. Y luego vamos a definir la x, la suma y el promedio como real. Vamos a pedir ahora cuántos números. Un escribir. Escribir cuántos números.
y vamos a leer la n. Ya vamos aquí, entrada n. Y luego dice que inicialicemos la variable suma. Suma va a empezar con 0. Luego, vamos a ahora sí establecer un ciclo desde 1 hasta n. Bueno, entonces agregamos ahí una estructura del tipo para. Aquí está el para. Ya la agregamos por ahí. Y dice, variable. ¿Cuál va a ser tu variable que va a controlar el ciclo? Le digo, pues va a ser la i. Pueden cambiar el nombre de la variable. ¿Qué valor inicial va a tener? Aquí estamos inicializando el contador. Luego, ¿hasta qué valor va a llegar? Hasta la n. La n ya la pedimos. Con paso, ¿cómo va a ir avanzando la i? Pues va a ir de 1 en 1. Entonces, el paso es 1. ¿Y cuáles son las acciones que vas a repetir? Una salida. Aquí son 3 por la salida, ¿verdad? Esta salida no la habíamos contabilizado, pero obviamente siempre una entrada requiere de una salida previa. Entonces, vamos a darle salida a esto. Un escribir. Ahora, yo puedo aprovechar la i que va cambiando de 1 en 1 para que el usuario sepa en dónde va. Entonces, puedo hacer esto. Que me diga la palabra valor y luego me dé un consecutivo para saber en dónde voy. Si son muchos valores, pues ya si son 100 valores, ya cuando anden en el 20, 23, pues como que ya me puedo empezar a confundir. Bueno, entonces, ahora vamos a leer el valor de x. Y vamos a sumar. A la suma anterior le vamos a sumar la x y lo vamos a dejar otra vez en suma. Eso es lo que va. Suma es un acumulador. Y ya cuando sale del ciclo, ¿cuándo va a salir del ciclo? Cuando la i avance hasta alcanzar a la n. Y entonces aquí podemos calcular el promedio. ¿El promedio cómo va a ser? La suma entre la n. Y pues ya tenemos los dos resultados que me están pidiendo. Escribir suma es la variable suma y el promedio. A ver, ahí, dejen guardar el algoritmo. Se va a llamar FD 2024 0416. Bueno, entonces ya está nuestro algoritmo. Vamos a probarlo pues con los datos que tenemos aquí en el ejemplo. Ahí tenemos los datos. No es tan claro ver cómo van cambiando las variables como en Flowering. Esa es una de las cosas que me gusta de Flowering, que sí es muy gráfico a la hora de visualizar cómo van cambiando los valores de las variables. Bueno, entonces aquí lo ejecutamos. ¿Cuántos números? Pues le digo, son 5. Valor 1. Vean cómo este 1, ¿por qué salió este 1? Porque le estamos dando salida al valor de la variable i. Y la i va a empezar de 1 y va a terminar en 5. Bueno, de hecho va a terminar en 6, es cuando se va a salir. Valor, es un 8, ¿verdad? Valor 2, un 4. Valor 3, un 7. Valor 4, un 2. Estoy copiando los datos de aquí. Y valor 5, un 9. La i va a valer 6, es cuando se va a salir. Entonces aquí está la suma, es 30 y el promedio es igual a 6. Entonces sí, les digo, hay que entender claramente que es un acumulador, que es un contador, porque los vamos a estar usando mucho en los ciclos y en los arreglos. Bueno, ya quedó. Vamos ahora a hacerlo en Java. Si hay dudas, me dicen, preguntas. Vamos a ver el algoritmo aquí ahí está en NS. A mí me gusta mucho cómo quedan en NS, pero pues es un poquito complicado hacerlo, porque queda todo así bien parejito, bien. Aquí se ve el ciclo es este. Vemos que hay 3 instrucciones, una salida, una entrada y una asignación. Esto ya está fuera del ciclo. El diagrama de flujo quedaría más o menos como en Flowering, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces vamos a codificar esto. Bueno, salud.
Caray. Voy a crear un proyecto que se va a llamar FD 2024 promedio n números. Sería muy diferente que no supiéramos la cantidad de números. Si hay casos en que no vamos a saber la cantidad de números. Ahorita el usuario me va a decir cuántos y yo lo voy a recoger en la variable n. Bueno, necesito el escáner. Voy a declarar el escáner. Aquí está. Agregamos la librería. Vamos a empezar declarando las variables de tipo entero, la n, la i, nada más. De tipo real, el x, la suma y el promedio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedir cuántos números, vamos a pedir la n. Aquí pondríamos un letrero, system, acá, system out, print, y que diga aquí, ¿cuántos números? Bueno, me falta aquí cerrar el... ¿Cuántos números? Vamos a asignarlo a la variable n a través de la variable teclado y su función nextInt. Vamos aquí, leer n. Luego dice que inicialicemos la variable suma. Entonces suma va a empezar en 0. ¿Por qué hay que inicializarlo? Porque es un contador, es un acumulador. Va a ir acumulando el valor de la x. Luego ya viene el ciclo. ¿Sí? Viene el ciclo. Bueno, el ciclo es con la palabra reservada for. Se pone la variable de control y su valor inicial. Va a empezar en 1. Y luego se pone la variable de control menor o igual que el valor final. ¿Cuál es el valor final? N. Y aquí se pone el incremento de la variable de control. Casi siempre va a ser 1, pero no necesariamente tiene que ser 1. Ahora, hay un caso particular aquí en Java. Vamos a ponerlo aquí en las notas. ¿Sí? Vamos a ponerlo donde cabe. Pues, por aquí, en Java, ¿sí? En Java. Cuando tenemos, no, sí lo vamos a dejar así. Cuando tenemos una variable que se incrementa en 1, específicamente en 1, tiene que ser en 1. Esto se puede simplificar poniéndolo i más más. ¿Sí? Este es cuando incrementa 1, ¿sí? Ok. Se puede simplificar de esta manera. ¿Sí? Si yo tengo una variable, por ejemplo, ya ven que hicimos el del piedra, papel y tijera y tenemos un incremento como esto. Empatados es igual a empatados más 1. Así lo teníamos. Cuando detectamos que en el juego se empató, incrementábamos para el resultado, para el marcador, la variable empatados lo incrementábamos en 1. Bueno, también tenemos una variable que incrementaba los ganados por el usuario, ganados por... Esto se pudo haber escrito así. Empatados más más. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya quedó medio amontonado. Y entonces, por eso va a ser muy común que nosotros, en un contador que se incrementa de 1 en 1, en lugar de poner
y es igual a i más 1, ¿qué vamos a poner? I más más. Aquí vamos a poner i más más. Esto es equivalente a poner i es igual a i más 1. Ayer le pusimos i es igual a i más 1. Bueno, y aquí vamos a escribir pues lo que se va a repetir. ¿Qué se va a repetir? Abrimos la llave porque son varias instrucciones. No van a poner por favor punto y coma aquí, porque eso termina el ciclo y ya lo de abajo no es parte del ciclo. Entonces, dice aquí la repetición. A ver, es una salida. System out punto print. Y luego es un letrero que dice valor. Valor. Pero le vamos a agregar la i para que me vaya diciendo la secuencia de qué valor estoy pidiendo. Pero aquí yo siempre le agrego un 2 puntos y un espacio. Va a decir valor 1, valor 2, la i va avanzando. El valor de la variable de control nos sirve para contar, para controlar, pero también lo podemos usar si es necesario en otras cosas, como aquí, para que el usuario vaya viendo la secuencia de los valores. Y luego aquí, ¿qué le pondríamos? Pues va a leer el valor de x. X es una variable de tipo doble. Teclado, punto, next, doble. Y ya que pedimos el dato, entonces ahora lo vamos a sumar. Suma es igual a suma más x. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo dentro del ciclo. Y ya cuando termine el ciclo, podemos calcular el promedio y mostrar los resultados. Aquí sería promedio es igual a la suma entre la n. ¿Sí? Y luego vamos a darle la salida. System. Sería suma y acá sería promedio, ¿verdad? Bueno, ahí está. Así quedó el código. Aquí, el ciclo empieza aquí, termina acá. Lo que está dentro es lo que se repite. ¿Cuántas veces se va a repetir? En este caso se va a repetir n veces. Bueno, vamos a probarlo, ¿sí? Jóvenes, ¿allá por qué están tan risueños, tan contentos? ¿Ya terminaron el proyecto? Ya mero. Nada más ha llegado uno, ¿eh? Por eso estás así ya platicando y todo, ¿eh? A ver, vamos, ¿cuántos números? Vamos a poner los datos de mi ejemplo, de nuestro ejemplo. A ver, que está, son esos, ¿no? Son 5. Luego, el valor 1. Vean cómo voy mostrando el contenido de la variable i y se va viendo la secuencia 1, 2. Entonces aquí vamos a poner el 8. Y luego, valor 2. La i ya avanzó al 2, por eso cuando le doy salida a la i, pues ya me pone un 2. Valor 2 es el 4. Luego el valor 3 es el 7, el 2 y el 9. Y ya me da la suma y el promedio. Claro, esto me va a servir para cualquier grupo de datos. Si yo digo, voy a sumar, vamos a suponer, ¿cuántas materias llevan? 6 materias, 6 materias, ¿sí? Y vamos a poner que los valores representen las calificaciones de las materias, ¿sí? Entonces, valor 1, ¿qué sería? No sé, sacaron un 85 en la primera materia. Y luego en la segunda, pues les fue mejor. Pero en la tercera, pues no sé, batallaron y sacaron un 45. Luego en la cuarta, aquí les fue requete bien. Y en la quinta, no sé, sacaron un 62. Y en la última sacaron un... No, ahí sí les fue bien mal, 35. Entonces, aquí estamos calculando el promedio de las calificaciones, ¿verdad? No pasaron, miren. Quedaron a centésima, ¿no? Ok, bueno, entonces, este es nuestro primer ejercicio ya con el ciclo para. Vamos a tener muchos ejercicios,
Pero como les decía, ahorita estamos viendo en particular el ciclo para, pues vamos a hacer unos 2 ejercicios del ciclo para. Vamos a ver luego el ciclo mientras, unos 2 ejercicios del ciclo mientras. Y luego unos 2 ejercicios del ciclo repetir. Pero lo interesante viene cuando no voy a decir cuál ciclo vamos a usar, vamos a descubrir cuál nos conviene usar. ¿Sí? Eso es lo que en realidad se... Bueno, entonces con esto terminaríamos este ejercicio. Mande. A ver, no sé hasta dónde, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ya listo? Bueno. Ok, entonces pues ahí le vamos a dejar.